Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Es momento de analizar lo que ha dejado el Criterium Dauphiné. Victoria de Primož Roglič, sufrida victoria en los segundos finales por apenas 8 segundos. Una de las diferencias más cortas, más estrechas entre el primero y el segundo en Dauphiné. Al menos la segunda diferencia más corta en este milenio, ¿sí? La vez anterior, en 2001, había habido solamente un segundo entre Christophe Moreau y Pavel Tonkov. Ahora fueron 8 entre Primož Roglič y Matteo Jorgensen, uno de los corredores que ha dado la nota y que ha sorprendido en este Criterium Dauphiné, que vamos a analizar todo lo que ha pasado en esta larga semana de competencia y en una de las últimas pruebas preparatorias para el Tour de Francia. Todos los caminos conducen al Tour de Francia, todos los caminos nos llevan al próximo 29 de junio, en donde vamos a tener la acción que estamos esperando. Todavía no sabemos qué va a pasar con Jonas Vingegaard, si va a estar al 100% de su capacidad, si va a estar en óptimas condiciones para enfrentar a un Tadej Pogačar que viene de arrasar en el Giro y que lo pueden ver en los videos anteriores de este canal de Info Adolfo, al cual obviamente los invito nuevamente a suscribirse, a dejar ese like, ese pulgar para arriba, y pueden comentar también por acá abajo. Me dicen qué les parece lo que les cuento, qué les parece lo que analizo, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si ustedes coinciden o no coinciden, si les parece que hay forma de ganarle a Tadej Pogačar, si este Primož Roglič que hemos visto quizás fallar en la última jornada puede pelearle a los dos máximos aspirantes al título. Si Remco Evenepoel tiene con qué soñar con un podio o por lo menos estar en la pelea de un Tour de Francia. A ver, el Criterium Dauphiné ha dejado un montón de cosas y, como le dije a un amigo por privado, y voy a usar una frase un tanto futbolera en épocas ya de vísperas de la Copa América también, que no la vamos a analizar acá, quédense tranquilos, vamos a hablar de ciclismo. No hay que comerse la mague, ¿sí? Porque este no es el Tour de France, este fue el Criterium Dauphiné. Lo que se está corriendo en estos días es el Tour de Suiza, tampoco es el Tour de Francia. Para el Tour de Francia falta, para el Tour de Francia quedan algunas semanas. En esas semanas hay corredores que van a hacer más kilómetros, van a hacer más trabajos, van a concentrar en altura y que obviamente eso les va a permitir mejorar la condición en la cual los vimos, ya sea en Dauphiné, ya sea en Suiza, que seguramente será motivo de análisis en unos días. Acá nos tenemos que centrar claramente en algunos nombres que aparecieron. Por ejemplo, Primož Roglič, por ejemplo, Remco Evenepoel. Los dos los habíamos visto por última vez en la Etzulia, habían terminado por el suelo, habían terminado con atenciones médicas, unas más graves que la otra, porque Primož Roglič, si bien tuvo muchísimos raspones, no se rompió ningún hueso esta vez, afortunadamente para el corredor esloveno, que nos tiene acostumbrados a pegarse golpes importantes y a romperse, tener que pasar por el quirófano y demás. El que tuvo que pasar por el quirófano sí fue Remco Evenepoel, fue Mikel Landa, otro que volvía a aparecer en este Criterium Dauphiné, en otro papel, con otro trabajo. Claramente es el lugarteniente de Remco Evenepoel y es el hombre que tiene que trabajar para el corredor belga, para el campeón mundial de la crono en la alta montaña, y ayudarlo a ir creciendo día a día, a ir mejorando su condición, y va a ser su escudero. Después teníamos otros nombres, por ejemplo el de Matteo Jorgensen, que se acerca al Tour, crece la incertidumbre para ver si Jonas Vingegaard va a estar presente en la Gran Boucle, y entonces Matteo Jorgensen, con la temporada que viene haciendo, el año pasado era una promesa cuando estaba en el equipo Movistar, pasó al Visma, se convirtió en toda una realidad, ganador de París-Niza, se destacó en las clásicas y se ha convertido en un hombre de referencia dentro de un Visma que, además de venir golpeado, ha perdido a dos hombres más en este Criterium Dauphiné. Ahora vamos para ahí, ya nos vamos acercando y nos vamos metiendo dentro de la carrera. Otro nombre que apareció fue el de Derek Yee, un corredor canadiense que lo conocíamos de largas cabalgatas, de largas fugas en el Giro de Italia 2023, pero que siempre quedó ahí, pegó en el palo, fue segundo 4 veces, fue segundo el canadiense Derek Yee. Esas actuaciones le valieron extender su contrato con el Israel Premier Tech,
y ahora llegó a la victoria, pero además se destacó en la crono, se destacó en la montaña y se metió en el podio de la general. No es poca cosa lo que ha hecho este corredor canadiense, que es un corredor joven también y que obviamente abre interrogantes en un Israel Premier Tech que ha venido con polémica en los últimos días, en esta última semana o en las últimas semanas. ¿Por qué? Salieron a la luz algunos comentarios que decían que Michael Woods en la temporada 2023 no quiso que Christopher Froome fuera compañero de equipo, estuviera dentro del equipo que iba al Tour, porque él quería un equipo total y enteramente para él. Y este año los sponsors y los que le pagan un contrato enorme a Chris Froome apretaron por otro lado y dijeron: este corredor, con lo que nos cuesta, tiene que estar en el Tour. Los quiero leer. ¿Qué les parece? Tiene que estar Chris Froome, ganador de 4 Tours de Francia, ¿no? Uno de los que está entre los más ganadores, el único que ha ganado 4 veces el Tour, que no ha podido llegar a la línea de los 5 Tours, pero que obviamente ha establecido una segunda línea y que no llegó también producto de aquel accidente que tuvo hace algunos años atrás en el Criterium Dauphiné, que podría haberlo marginado de la competición. Sin embargo, Froome se encaprichó en volver, en estar, en seguir compitiendo y sigue soñando con lograr una victoria de etapa en el Tour de Francia. Si puede o no, no sabemos. Alguna vez fue tercero después de su accidente. Y en este nuevo Froome, en esta nueva versión del corredor británico. El Criterium Dauphiné arrancó con victoria danesa, Mads Pedersen. Había una o dos opciones para los sprinters, para los hombres más rápidos. Pegó primero Mads Pedersen, el hombre que fuera campeón mundial hace algunos años atrás, logró su 8ª victoria del año, ¿sí? Superando a Sam Bennett, los dos mejores sprinters que había en competencia, los dos favoritos en esa primera jornada. El danés se vistió de líder. Al día siguiente, otro danés, Magnus Kort, que logró su primera victoria del año. Sorprende que no haya ganado tanto en la temporada, pero claramente no sorprende que lo haga previo al Tour, que es una competencia en la cual su equipo, el 1X, va a estar compitiendo y que Magnus Kort va a estar buscando objetivos importantes. Objetivos importantes para este equipo, obviamente, cazar etapas. Y para Magnus Kort, el hombre del bigote más famoso del pelotón, también es un objetivo importante. Entre la neblina apareció el danés y se vistió de líder de la general. Tercera etapa, victoria para Derek Yee. El corredor canadiense fue el encargado de dar la nota. Logró su tercer triunfo como profesional, el primero del año y el primero en Europa, porque los títulos anteriores habían sido campeonatos nacionales en Canadá, en su país. Y como les dije al principio, todo el mundo lo tenía en la memoria a Derek Yee porque había sido 4 veces segundo en distintas etapas del Giro de la temporada 2023. Esa jornada fue una de las mejores para los latinoamericanos. Quinto, Harold Tejada. Sexto, Santiago Buitrago. Corredores latinos que no venían destacándose mucho. Ese día ya hubo un poquito más de exigencia, pero por ahora con puertos bajos, si se quiere. Llegamos a la jornada número 4, una contrarreloj individual de 34 km 400, en la cual estaba el campeón mundial de la crono, Remco Evenepoel, pero que el mismo Remco se había desmarcado un poco, sacándose la presión, diciendo que no había tenido la posibilidad de llegar con tanto fondo, porque, a ver, tuvo lesiones menores a las de Jonas Vingegaard, que estuvo unos cuantos días internado después de la caída que tuvo en Itzulia. Pero Remco Evenepoel también tuvo que pasar por el quirófano, tuvo que recuperarse y no pudo volver rápidamente a la bicicleta. Algo que sí pudo hacer, por ejemplo, Primož Roglič, que ya se lo vio mucho mejor desde lo físico en esta competencia en territorio francés. Sin embargo, Remco Evenepoel en la crono dio la nota, se quedó con la victoria y no solo eso, sacó diferencias muy interesantes. 41 minutos 49 el tiempo que hizo el corredor belga, el campeón mundial, para superar a Joshua Tarling, campeón europeo, que quedó ahí nomás a 17-18 segundos. Y Primož Roglič perdió 39 segundos con el corredor belga, que lograba su 5ª victoria del año y su 2ª crono de esta temporada, porque ya había ganado una en territorio
portugués. Derek Yee cedía el liderato, pero era sexto, rindiendo también en una especialidad que quizás no es la de él, aunque tiene un título de campeón nacional. Así que tampoco hay que dejarlo por ahí olvidado al corredor canadiense. Quinta jornada, un día tranquilo, de transición, si se quiere, una nueva oportunidad para los sprinters. Piso mojado, un poco de lluvia, quizás un suelo un tanto desparejo, faltando 20 kilómetros para el final. Esta caída, tremenda, una caída masiva que hizo que la carrera se quede sin ambulancias y que obviamente obligó a neutralizar el recorrido y a que no haya ni ganador de etapa ni diferencias pensando en la clasificación general. Llegaron todos juntos, los que pudieron, rodando hasta la línea de meta. Todos juntos no incluye ni a Dylan Van Baarle ni a Stefan Kruijswijk, los dos corredores del Visma que fueron los más perjudicados en esta caída que involucró a más de la mitad del pelotón y que ya son baja para el próximo Tour de Francia. Un Visma que viene con mucha mala suerte en esta temporada 2024, en donde han sufrido muchísimas caídas. Se está recuperando Jonas Vingegaard. Ya lo tenemos en competencia Wout van Aert, que también había sufrido una caída a través de Flandes o por ahí en alguna de esas clásicas en territorio belga. Llegábamos con Remco Evenepoel líder al tríptico final, tríptico en donde había mucha montaña y muchos encadenados de montaña que eran la oportunidad de ver en acción a Primož Roglič y ver hasta dónde llegaba Remco Evenepoel, porque se sabe que este tipo de encadenados quizás no los favorecen. Bueno, hay que estar atentos con algunos de los datos que vamos a repasar a partir de ahora, porque la etapa número 6 tenía 174 kilómetros, un puerto de segunda y final en un puerto fuera de categoría, un horse category. Los dos puertos estos en los últimos 45 kilómetros de carrera. O sea, había que coronar uno, bajar y ahí nomás se empezaba a subir el otro. La victoria fue para Primož Roglič, que con eso logró su victoria 82, la segunda de la temporada, en la cual no había podido competir mucho a causa también de su caída en Itzulia, y se convirtió en el nuevo líder de la general. Detrás de él, Giulio Ciccone, otro hombre que no pudo estar presente en su gran objetivo del año, que era el Giro de Italia, por distintas dificultades que también lo habían hecho pasar por el quirófano, pero lo trajeron a competir acá en el Dauphiné, seguramente para estar en el Tour, en donde fue ganador de la montaña la temporada pasada, logrando algo que Italia hacía muchos años que no conseguía y que obviamente lo ha mostrado en buena forma en este Criterium Dauphiné y con muchas ganas seguro también de sacarse la espina de no haber podido estar en el Giro, que es la carrera de casa para los italianos. Tercer lugar de Alexander Vlasov, uno de los hombres del Bora junto con Jay Hindley que trabajaron a destajo para un Primož Roglič, uno de los primeros eventos en los cuales compitieron juntos. Importante este dato, ¿no? A esta guardia se le va a sumar seguramente Dani Martínez, que viene de ser podio en el Giro de Italia, para reforzar un poco más el trabajo de Hindley, de Vlasov y de algunos nombres más que ha tenido el Bora en este Criterium Dauphiné y que han hecho un laburo bárbaro. ¿Sí? Han trabajado muchísimo y han llevado también a Primož Roglič hacia la victoria. Quizás fallaron el último día, ahora vamos para ahí, de a poco. Cuarto lugar para Derek Yee, que volvía a dar la nota, volvía a meterse por ahí. Y a 42 segundos, en el puesto número 8, Remco Evenepoel se descolgó del grupo de favoritos cuando quedaban 3 kilómetros. Y se dio 42 segundos. Anoten ese dato, ¿sí? Porque en la etapa número 7, que eran 155 kilómetros, puertos de primera, bien digo, y final en otro puerto fuera de categoría o de categoría especial, nuevamente la victoria fue para Primož Roglič. Segundo fue Matteo Jorgensen, ya metido ahí en la pelea por la general también, más allá de venir vestido como el mejor joven de la carrera. Tercero fue Giulio Ciccone. Quinto Derek Yee, ahí nomás. Séptimo Santi Buitrago, empezando a meterse en los puestos de vanguardia, que quizás venía un poco lastrado después de la crono, pero que fue a más. Y en los últimos 2 días rindió muy, pero muy bien.
13º lugar para Remco Evenepoel, que se queda del grupo de favoritos cuando faltaban más o menos 7 kilómetros y termina cediendo hasta 1 minuto 46. Si hacemos una lectura, el primer día se queda cuando faltan 3 kilómetros, cede 40 segundos. En la etapa número 7 se queda cuando faltan 7 kilómetros y cede 1 minuto 45, más o menos para redondear. Es un montón. Bueno, ojo a lo que les digo, porque Remco Evenepoel había marcado que venía a la Dauphiné a entrenar, que no había podido llegar con el fondo adecuado y ahora se iba a hacer altura para aprovechar algunos días que le quedan previo al Tour de Francia y obviamente mejorar su condición, elevar su condición. Quería entrar de nuevo en carrera porque había tenido que pasar por el quirófano por la fractura de escápula, clavícula y demás golpes que tuvo ahí en esa caída en País Vasco. La última etapa, 160 kilómetros, una carrera loca con una fuga, con gente que se va por delante, 4 puertos categorizados, final en un puerto de primera categoría con 9 kilómetros al 7%. Un Carlos Rodríguez y un Matteo Jorgensen que se hicieron fuertes. ¿Junto a quién? Junto a Derek Yee una vez más. El corredor canadiense le faltó ese plus para llegar ahí al final en la definición. La victoria fue para el corredor español. 7ª victoria como corredor profesional. Una victoria importante. No dejando ganar ni la etapa ni la bonificación a un Matteo Jorgensen que quería arañar esa bonificación porque con eso lo ponía un poco más contra las cuerdas a Primož Roglič, que venía atrás, que venía persiguiendo, que venía con la calculadora en la mano. Carlos Rodríguez aceleró a lo diésel, como hace él, como es su condición, no tiene un sprint, se quedó con la victoria. Segundo fue Jorgensen, tercero fue G, que llegó algunos metros más atrás y se aseguró el tercer lugar en el podio de la general. Quinto fue Santiago Buitrago, que ya lo habíamos visto atacar en la jornada del sábado y que nuevamente lo vimos en la jornada del domingo irse por delante del grupo de favoritos, o por lo menos del grupo en donde estaba el líder. Quedó 11º en la general, pero sacó un balance positivo, quedó conforme, quedó satisfecho con lo hecho porque fue de menos a más. Y pensando en lo que falta para el Tour, obviamente se ilusiona con eso. Sexto fue Primož Roglič, que si bien se queda, ¿sí?, termina administrando la diferencia, sufre un poco con Ciccone a su rueda, que no le pasó nunca, y cede 48 segundos. Y termina siendo ganador de la clasificación general por apenas 8 segundos. La menor diferencia, una de las menores diferencias desde 2001, cuando Christophe Moreau ganó la general por apenas 1 segundo ante Pavel Tonkov. La menor diferencia desde aquel 2001. Nunca había sido tan estrecha. Primož Roglič ya ha tenido muchas otras carreras en las cuales ha ganado por muy poquito, por nada, por decirlo de alguna manera, por lo suficiente para ganar, en definitiva, ¿no? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 8 en este caso, son el número necesario, la diferencia suficiente para quedarse con el triunfo. Remco Evenepoel en esta última etapa se queda cuando faltaban 6 kilómetros, pero ojo al dato, porque llega a meta a solo 10 segundos de Roglič. O sea, tenemos un Remco Evenepoel que cede faltando 6. Cuando se rompe la carrera, él se descuelga del grupo de favoritos. Pone su paso, empieza a subir y empieza a superar gente. Teníamos adelante a un Roglič que iba desesperado, entre comillas, con la gente acá hablándole en el oído seguramente, diciéndole qué era lo que tenía que hacer, cuáles eran las diferencias, cómo venían las cosas, él mirando sus números, pero con una zanahoria que era la clasificación general. Y Remco venía atrás subiendo a su paso y pierde solo 10 segundos, después de 8 etapas, después de 3 jornadas de mucha montaña, de muchos encadenados y de mucha altura. Ojo con ese dato, porque Remco Evenepoel empieza a progresar, empieza a mostrar esa mejora que al principio del Dauphiné había dicho que claramente le faltaba fondo, le faltaba resto. Entonces, por eso les digo lo que les dije al comienzo. Un comentario futbolero, pero no hay que comerse la mague, porque este fue el criterio en Dauphiné. Para el Tour falta, y para el Tour todavía hay tiempo para trabajar. En el Tour no tenemos confirmación de que lo vayamos a tener,
al argentino Eduardo Sepúlveda, que se metió en la fuga del último día, el hombre del loto, y terminó cediendo algunos minutitos, pero firmando un 18º puesto en la general del Criterium Dauphiné. La temporada pasada había estado 33 o 34 o 31 por ahí. Había estado fuera del top 30 por muy poquito. Este año se metió en el top 20. Eduardo Sepúlveda, que lo hemos visto bien, ¿sí? Y lo hemos visto meterse en la fuga el último día de la carrera. Obviamente por cómo se dio la carrera no tuvo posibilidades después de estar peleando una victoria. Ojalá las buenas actuaciones que viene teniendo le sirvan para recibir la confianza del equipo Lotto y poder verlo en el Tour de Francia, competencia la cual no viene desde el año 2017. Hizo 2015, 2016 y 2017, y después le tocó el Giro varias veces, le tocó una Vuelta a España, pero no lo hemos vuelto a ver por suelo francés corriendo la Gran Boucle. Faltan algunas semanas. Muchos otros de los nombres importantes están corriendo el Tour de Suiza. En los shorts, que hay un montón por ahí, pueden encontrar todo el resumen de la primera jornada del Tour de Suiza con esa crono individual. Pueden encontrar el resumen de lo que tiene que ver con el ciclismo femenino y además un montón de información más. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir grabando, vamos a seguir subiendo material para que ustedes lo disfruten, lo compartan, dejen su like y obviamente para que se suscriban al canal. A ver si somos cada vez más. Ya somos un montón, pero espero que seamos cada vez más. Espero que disfruten con este resumen de lo que ha dejado el Criterium Dauphiné. No hay que comerse la mague, hay que esperar porque para el Tour falta mucho y todavía no sabemos cómo va a llegar Jonas Vingegaard ni cómo lo vamos a tener a un Tadej Pogačar que viene de estar pletórico en el Giro y que va a tener un equipazo para correr la próxima Gran Boucle. Nos vemos en unos días con el resumen del Tour de Suiza.